millonaria, obligó a padre pobre y a su hijo a comer de la basura, sin imaginar lo que pasaría después. Rafael no sabía qué hacer. Su hijo lloraba de hambre en un rincón de la humilde casa en donde habían vivido los últimos años. Su esposa acababa de dejar este mundo y ahora él tenía la responsabilidad de criar a su pequeño hijo solo. El hombre trató de pensar desesperado en cómo calmar el hambre de su pequeño, pues los últimos centavos que había podido conseguir trabajando los había gastado en las medicinas que su esposa necesitaba. Aquella noche Rafael tomó a su pequeño entre sus brazos y trató de llenar su barriguita con agua, para que así pudiera calmar su llanto. La desesperación de aquel padre era muy notable, pues cuando por fin logró que su hijo se durmiera, rompió en llanto y pidió a Dios que lo ayudara en aquellos duros momentos y que guiara su camino para poder conseguir un buen trabajo que le permitiera alimentar a su hijo. Al día siguiente, el hombre tomó a su hijo en brazos y salió a las calles en busca de trabajo. Tocó cada puerta, pero todos, absolutamente todos, lo miraban de mala manera y le negaban ayuda, pues el hombre lucía bastante desalineado y el pequeño que llevaba en brazos no dejaba de llorar, pidiendo por su mamá. Aquella escena realmente era bastante triste, pero ninguno de los empleadores se les ablandó el corazón. Sin esperanzas, Rafael llegó a la última casa, una casa bastante lujosa, la cual pertenecía al viejo Ramiro, un hombre de 80 años de edad quien había forjado una gran fortuna con el paso de los años. Todos decían que aquel anciano era déspota y trataba mal a sus empleados. No soportaba la presencia de los más necesitados y que muy pocos duraban trabajando en su casa. Pero nada de esto le importó a Rafael, pues él era un padre desesperado, quien estaba dispuesto a hacer de todo con tal de poder darle de comer a su hijo, quien era su razón para seguir viviendo. Cuando aquel padre tocó la gran puerta de la casa del anciano, una voz bastante imponente contestó de mala manera, ahuyentándolo de su propiedad. Pero Rafael no se rindió e insistió. Vengo por el trabajo de jardinero. Déjeme trabajar, por favor, señor. Necesito alimentar a mi niño. Tenga piedad de nosotros. Por un momento el hombre pensó que el anciano volvería a gruñirle, pero grande fue su sorpresa cuando el hombre abrió la puerta y le ofreció entrar. El anciano era bastante maleducado y déspota, como todos habían dicho, pero al ver a aquel pequeño llorar de hambre, algo dentro de él cambió y decidió contratar a aquel padre, quien le agradeció de rodillas. El tiempo fue pasando y Rafael comenzó su arduo trabajo en modalidad de prueba. Él iba todos los días y trabajaba muy duro, pues aunque no le pagaban mucho, su hijo podía tener un plato de comida en la mesa y un techo. El hombre aguantaba todos los malos tratos que el anciano le daba. Así también soportaba cada humillación. Él nunca fue descortés con el hombre. Siempre trató de ayudarlo en todo y comprender que aquello se debía a su edad y a que nadie lo había educado correctamente. A pesar de todo esto, el anciano permitió que Rafael llevara al pequeño Matthew al trabajo. El pequeño corría por los jardines mientras su padre trabajaba arduamente. Aquello se volvió costumbre y poco a poco el anciano comenzó a sonreír al ver a aquel pequeño en su casa, pues él, aunque había tenido hijos, estos lo habían dejado completamente solo y se habían ido del país a disfrutar de su fortuna. Así que el anciano comenzó a rememorar todos aquellos bellos momentos junto al pequeño Matthew, quien se convirtió en su felicidad. Así también comenzó una amistad con Rafael, pues él le había demostrado ser un hombre trabajador y honrado, quien no dudó en ayudar al anciano cuando éste más lo necesitaba. Todo parecía ir muy bien y el pequeño Matthew no había tenido que pasar hambre desde el momento en que su padre consiguió aquel trabajo. Pero de un día para otro todo cambió, pues el anciano se puso muy mal de salud y un doctor tuvo que ser llamado a la casa. Este lamentablemente verificó que aquel adinerado hombre se encontraba en sus últimos días de vida, por lo que él ya no podía hacer absolutamente nada. El pequeño Matthew y Rafael lloraron junto a él
e intentaron hacer que sus últimos días fueran los mejores. Pues él, a pesar de su carácter, había cambiado y ahora era una persona más amable y buena con los demás. Así que ellos le habían tomado mucho cariño y el pequeño lo consideraba su abuelito. Pero cuando el anciano se puso muy grave y que ya no podía valerse por sí mismo, el abogado de la familia decidió que debían contactarse con sus hijos para que pudieran acudir a ver a su padre por última vez. Pero casi todos se negaron, pues decían estar muy ocupados para atender a un anciano. Solo una de sus hijas accedió a ir a casa de su padre para poder asegurarse de que la fortuna cayera en sus manos. La mujer llegó con aires de superioridad y demandó que ninguna persona del servicio debía acercarse a su padre, pues cuando ella entró al cuarto del anciano, encontró al pequeño Matthew agarrando su mano, y aquello desagradó completamente a la mujer, pues ella consideraba que los mendigos harapientos debían volver a donde pertenecían. Fue así como a partir de aquel momento ella tomó el mando de la casa e hizo algunos cambios, limitando a Rafael y a su hijo a no entrar más y a mantenerse en el jardín, pues ahí, según ella, pertenecían. La mujer constantemente lo despreciaba y no dejaba que el pequeño se acercase a la habitación de su padre, quien día a día se iba apagando cada vez más. Ella no lo atendía bien y lo dejaba solo por muchas horas. El anciano constantemente gritaba para que alguien lo ayudase a hacer sus cosas, pero ella no lo permitía, pues su plan era que su padre dejara este mundo lo más rápido posible para de esta manera poder adueñarse de absolutamente todo. Un día Rafael escuchó al anciano pedir que por favor le alcanzaran un poco de agua. Él, de buen corazón, se arriesgó a entrar hasta donde éste se encontraba para ayudarlo, pero de pronto la hija del hombre apareció y lo sacó a empujones del lugar, despidiéndolo en el acto. Rafael suplicó que por favor no lo despidieran, pues él y su hijo tendrían que comer si perdía aquel trabajo, pero aquello causó que la mujer se riera del hombre y acto seguido le dijo: Si no quieres perder este empleo, entonces fíjate bien, deberás comer de los restos de comida que yo dejo todos los días. Estoy segura que tú y tu hijo serían felices comiendo de la basura que tiro. Fue así como la mujer hizo que el hombre comiera de la basura para que no perdiera su trabajo. Así ella también siguió tratando mal a su padre hasta el fin de sus días. Aquello rompió el corazón del humilde Rafael, quien tuvo que hacer de todo por no perder aquel empleo, pues era el único sustento que tenía para darle un futuro mejor a su hijo. Así transcurrió el tiempo y Rafael aguantó muchas cosas a manos de aquella mujer, hasta el día en que el anciano dejó este mundo, pues aquel día algo completamente inexplicable sucedió, algo que dejó atónita a la mujer, quien creía que por fin había logrado su cometido. Pues aquel día el testamento del anciano se leyó en medio de todos los trabajadores de aquella casa, pues aquella había sido la última voluntad del anciano, y grande fue la sorpresa de todos al enterarse de que éste había puesto todos sus bienes y dinero a nombre del pequeño Matthew y de su padre, quienes habían hecho de sus últimos días los días más felices. Le habían demostrado que con humildad y amor las cosas eran completamente diferentes a como él las conocía. Queridos amigos, así termina una historia más. Gracias por acompañarnos en otra ocasión. Hey, te invitamos a que nos acompañes en otra reflexión. Te envío un fuerte abrazo y te espero en la siguiente historia. Hasta pronto.